Buenas noches, gracias ante todo a José Luis y a gente de A Sala Llena por la primorosa y esmerada edición. Es una proeza, casi una actitud patriótica, hacer libros de cine en estos momentos, y con el esmero, con el cuidado, con la dedicación con la que se hizo este libro. Se nota, no es un libro hecho a las apuradas, sino un libro cuidadísimo, digno de los autores y digno de la materia de este libro, de la materia prima de este libro. Y, por supuesto, gracias a Juan y a Hernán, que tuvieron la ocurrencia de invitarme a presentarlo. Creo que más por intuición que por otra cosa, porque nuestra relación tiene que ver justamente por esta cosa del diálogo, de las coincidencias que uno encuentra en las redes, por el gusto de leer a Hernán y el gusto de ver las películas de Juan, y también a partir de lo que escribe. Juan es nuestro Bogdanovich, podríamos decirlo así, ¿no? Porque tiene esas dos facetas, porque este libro es casi como una especie de tesis universitaria previa, o ensayo, prueba, o examen, como los exámenes de las escuelas de conductor, para poder entrar al mundo de la dirección. Diré a propósito de eso que frente a experiencias como esta, y esta es una ocasión que me trajo a la cabeza eso, tengo que hacer como una especie de declaración que los que escribimos sobre cine de una manera no tan académica, sino con alma de periodistas, no somos, como yo, no somos directores de cine frustrados, sino que todo lo contrario, lo que queremos es acercarle al público de la manera, y al lector, al televidente, al oyente, de la manera más educada posible, más entusiasta posible, compartir con ellos el entusiasmo que nos genera el disfrute de la obra de un artista. Y esta es una obra de arte, esta es una obra de dos artistas. Y debo decirlo a partir de algo que inmediatamente después de que me llegó el libro, que me dejó José Luis en el buzón de casa, inmediatamente hice. Voy a hacer como los magos y voy a agarrar estos dos libros. Uno es el libro de conversaciones con actores que hizo Bogdanovich, con actores clásicos, y otro es el libro de conversaciones con directores clásicos, que hizo Bogdanovich en su momento. Son dos de mis lecturas de cabecera, y como verán en el color del papel, son dos libros que hace unos cuantos años que compré afuera y me deleito en leer. Yo tengo esta misma edición. ¿Tenés esta misma edición? Bueno, yo creo que están en condiciones estos muchachos de hacer libros como estos, acá. Y al mismo tiempo, la posibilidad de encontrarme con Bogdanovich escrito en la Argentina, a partir de la lectura de este libro y del contraste con esto que yo estuve leyendo, me hizo dar cuenta también de entender un equívoco que yo siempre tuve con Bogdanovich, y una simple lectura de 2 o 3 páginas del prólogo de este libro, de la primera parte de este libro, me permitió esclarecer. Bogdanovich no es un clásico como director, y eso lo dicen ellos muy bien, sino que es de alguna manera dos cosas. Una, esto, que es no ser el director clásico, sino el custodio de una memoria, el custodio de la memoria del cine clásico de Hollywood, que no es lo mismo que hacer cine clásico. Y otra cosa es convertirse en un hombre de su tiempo para dirigir, con una flexibilidad, esto dicho en un sentido a lo mejor un poco grosero, pesado, exagerado, sino con una plasticidad que lo lleva a hacer una película fordiana, otra película moderna, otra un poco más experimental, otra clásica, el uso de la música, bueno, tantas cosas que me van a llevar a que yo no hable más, sino que le pregunte a ellos justamente algunos aspectos
de este libro que, por lo menos para mí y para ustedes que van a leerlo en algún momento, espero que pronto, si son fanáticos de Bogdanovich o si empiezan a descubrir a Bogdanovich, van a conseguir como primer objetivo, que es terminar con un equívoco, o terminar con algunos equívocos o prejuicios o preconceptos que uno tiene sobre Bogdanovich y que este libro contesta. Todo lo que usted quería saber sobre Bogdanovich, y lo va a poder responder a través de este libro. Entonces, lo primero que le pregunto a Juan y a Hernán es cómo consiguieron, siendo dos personas con apellidos diferentes, ser para el libro algo así como los Dardenne o los Taviani, porque no hay diferencias a la hora de escribir entre uno y otro, parecen dos cabezas en una, Ray Milland en la película de Corman. ¿Cómo hicieron? Porque es realmente un logro poder hacer lo que ustedes hicieron en este libro. Pensar de a dos y ser uno en la lectura, en el pensamiento, en la convicción y en la teoría. Bueno, en lo personal, gracias por la presentación en principio. En lo personal creo que, con Juan obviamente tenemos, como pasaría con dos personas completamente distintas, ideas distintas sobre el cine, pero en cuanto a Bogdanovich coincidíamos mucho y de hecho este proyecto nació a partir de que, José Luis Lorenzo me dijo, hacete un libro de algún director y una de las opciones fue Bogdanovich, a ellos les entusiasmó particularmente porque es un director del cual no hay realmente ningún libro escrito sobre él, no hay estudios sobre él en ninguna parte del mundo, al menos que nosotros hayamos visto. Y una de las razones por las cuales le dije a Juan de escribirlo juntos es porque yo había leído un artículo excelente de él en La Agenda sobre Bogdanovich y todas las ideas que él tenía sobre Bogdanovich, digamos, me hubiera gustado tenerlas a mí, por un lado, y por otro lado coincidían todas. Así que creo que la razón por la cual el libro está escrito entre los dos, pero al mismo tiempo es muy homogéneo, si se quiere, en ideas, es básicamente porque, curiosamente, en este director en particular, tenemos ideas muy particulares y además de todo, charlando sobre el director también teníamos bastante coincidencias y uno descubría de pronto una idea del otro y demás. Creo que esa es la razón. Sí, y de hecho está bueno que vos hayas visto eso porque sinceramente era una de mis preocupaciones personalmente, cómo se hace para escribir un libro entre dos personas y que no parezca un libro esquizofrénico, ¿no? Pero creo que esa afinidad que teníamos nosotros en nuestra apreciación del cine de Bogdanovich tuvo que ver. De hecho, hay algunos artículos que están escritos a medias del libro, pero hay muchos que nos dividimos, digamos, algunos artículos sobre algunas películas. Bueno, vos trabajás sobre estos, pero siempre nos compartíamos los textos. Y yo, por mi parte, así como Hernán muy amablemente y muy generosamente dice que le hubiera gustado escribir lo que yo escribí sobre Bogdanovich, a mí me pasaba lo mismo leyendo los textos que él escribía. Yo sentía que esas ideas, no porque yo las había pensado, sino lo contrario, que también me hubiera gustado pensarlas y ahora que él las plantea me ilumina algo que yo no había visto, pero no se dio en ningún momento que una opinión o un planteo sobre una película en particular yo sintiera que no coincidía. En ese sentido, había una posibilidad de que el libro lo firmáramos cada artículo por separado, que se identificara qué texto escribió cada uno, en el caso de los textos que no escribíamos en conjuntos, pero ni lo planteamos. Me parece que naturalmente surgió la idea de que sea un libro que esté firmado completamente por los dos, y me parece que eso fue una buena decisión y está bueno que se vea como un libro homogéneo. Juan, vos de los dos sos el que más te pareces a Bogdanovich en términos de su historia personal. Sos director de cine, tenés una trayectoria ya consolidada como director y al mismo tiempo escribís muy bien y tenés ideas muy claras sobre el cine. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a Bogdanovich? Desde la observación del director, que además atravesó a lo largo de su vida como director todas las alternativas posibles de vida, desde el triunfo
rutilante, la sensación de que tenía el cielo en las manos, hasta el fracaso más rotundo que lo llevó a tener que vivir de prestado en un departamento ajeno porque perdió absolutamente todo. De ese lado, desde el teórico, el que observa la obra de otro, teniendo la experiencia del director, ¿cómo te acercaste a la obra de Bogdanovich con tanto entusiasmo, ¿no? Sí. Está bueno esto que remarcás del fracaso, porque uno de los malos entendidos que queríamos como desarmar era este de que era un director que simplemente una idea que se tiene sobre Bogdanovich, esta idea de que es un director que simplemente hacía películas emulando el cine clásico en otra época, cuando en realidad es mucho más complejo y nosotros hacemos un análisis de cuál es su mirada sobre el cine del pasado, desde el presente, como muy bien lo explicaste vos. Y el otro malentendido es esta idea de que tuvo una gran película al comienzo de su carrera, que es la última película, no, la última película es el título, The Last Picture Show, y que después simplemente se encargó de hacer algunas películas, algunas más o menos, algunas muy malas, y que nunca pudo alcanzar la gloria esa inicial. Y nosotros creemos que no, que siguió haciendo películas excelentes, geniales, posiblemente a la altura o tal vez alguna mejor que aquella película inicial. En realidad es la segunda película de él. Pero creo que el fracaso económico muchas veces quedó como quedó relacionado con la idea de que eran películas malas. Ese malentendido es como bastante tremendo y él lo sufrió bastante. Y la revisión de toda su filmografía, por ejemplo, la película de la década del 90, que empezó a encadenar un fracaso tras otro económico, son películas realmente geniales. Hablo de Todos rieron, esa cosa llamada Amor, Texasville, Noises Off, son películas realmente muy buenas. A contramano tal vez del cine que estaba de moda en los 90 posiblemente, tal vez esa fue la razón del fracaso, pero no viene a cuento. Y en relación a tu pregunta, creo que hacemos mención a eso en el libro. Hubo un dossier del Amante en el año 92, donde yo personalmente ahí escuché hablar de Bogdanovich por primera vez. Yo ya estudiaba cine en la FUC, ya estaba en mi segundo año, 92 o 93 habrá sido esto. O sea, yo ya estaba en segundo o tercer año de la FUC, pero curiosamente nunca había escuchado hablar de él. O sea, era un director del que no se hablaba entre los estudiantes de cine, entre mis profesores, en las materias que se daban. Estaba totalmente olvidado de la historia del cine. Y cuando sale ese dossier, me genera curiosidad lo que decían los redactores del Amante de ese director y me puse a ver las películas y enseguida me hice fanático. O sea que mi adoración inicial es hacia él como cineasta. Después fui descubriendo que también era alguien que escribía, empecé a leer sus libros y a interesarme también por su faceta de crítico y de divulgador también del cine clásico, y no solo del cine clásico, porque él es un director que ha tenido un vínculo, y de hecho tiene un libro muy bueno sobre Wells, que uno podría asociarlo a una época del cine clásico, pero claramente es un cineasta completamente moderno. También tiene una amistad muy fuerte con Cassavetes, de lo que tal vez no se habla tanto, y que es un cineasta que también creo que lo influyó en alguna de sus películas bastante fuertemente, y también es un director totalmente fuera del sistema clásico de cine norteamericano. Y me interesó ese lugar un poco extravagante y que era difícil de encasillar. Siempre me interesó eso. Yo creo que mi última película es la más bogdanovichiana de todo lo que hice. Curiosamente casi en simultáneo con la escritura del libro. ¿Y por qué? Porque me animé a hacer me animé a hacer una comedia lo más pura posible. Bueno, el título del libro podría ser una buena síntesis, ¿no? Humor y melancolía. Creo que es una película que tiene esas dos cosas, que es algo muy habitual en el cine de Bogdanovich. Hernán, en una
tan particular y tan llena de sorpresas como la de Bogdanovich, ¿qué lectura harías como crítico de lo que podríamos definir como algún hilo conductor, o lo que llamaban los maestros, como don Ángel Fareta, las obsesiones de Bogdanovich? En realidad creo que, a ver, obsesiones temáticas, me parece que la infidelidad es parte de una obsesión temática de él. Nada es estable en Bogdanovich, y creo que esa es una de las razones por las cuales muchas películas de él que parece que terminan bien, uno se da cuenta que no es que terminan bien, sino que un poco pasa lo que decía Orson Welles: los finales felices no existen, sino que simplemente existe saber dónde frenar la historia. Y con Bogdanovich pasa un poco eso: termina la película y vos decís, bueno, ok, terminó acá, pero sabés que unos días después esto puede desmadrarse todo. Y creo que también esto tiene que ver con una mirada de él sobre el mundo, es como una mirada muy caótica, y creo que también hay una obsesión formal que tiene que ver con un cine, y acá es donde él se diferencia mucho de varios contemporáneos de él en la década del 70, como bueno, Scorsese, Coppola, De Palma, que es un cine que está completamente alejado de todo tipo de exhibicionismo formal. En el sentido, es una generación cinéfila, además, la primera gran generación cinéfila, ¿no? Claro. Es un tipo de cine donde vos no ves grandes planos secuencias, hay planos secuencia, o hay cosas elementos muy virtuosos, incluso técnicamente muy virtuosos en Bogdanovich, pero él siempre trata de alejarse de eso y trata de alejarse de cualquier tipo de cuestión efectista. La única película de él de mafia, podría decirse, es Saint-Jacques, que durante buena parte del tiempo todas las escenas de violencia están fuera de campo. Si uno lo compara con Scorsese o Coppola, uno se daría cuenta que justamente es un cine que rehuye de esto. Y es un cine que también tiene un tono muy, muy extraño. Es un tono que por eso le pusimos humor y melancolía, porque hace más de una vez lo que podría llamársele comedias tristes. O sea, hace películas en las cuales hay humor, pero al mismo tiempo hay todo un dejo de melancolía constante. Quizás el ejemplo más notorio de esto es Luna de Papel. Luna de Papel es una película que transcurre en plena crisis del 30, donde hay pobreza por todos lados, y sin embargo la película tiene una dulzura muy especial. Pese a que, de nuevo, todo está rodeado de un aura de tragedia, un aura de tristeza, y él más de una vez hace este tipo de cuestiones. Y también me gusta pensar que Peter Bogdanovich es un cineasta que en alguna medida nació maduro. Hay muchos cineastas de New Hollywood que fueron madurando con el tiempo, pero si uno ve películas como The Last Picture Show, incluso Targets, parecen películas de un tipo que empezó a filmar ya con mucha edad, por así decirlo, pese a que era una persona muy joven, quizás porque tenía también, incluso más que Scorsese, que era otro cineasta cinéfilo, mucha conciencia del pasado, mucha conciencia de que hay un lugar al cual no puede volverse. ¿No? Es como raro ver eso en una persona, en un cineasta tan joven filmando un cine que habla de una época en la cual no puede volverse. ¿No? Es como un pibe de 20 años tocando tango, es como algo muy raro en ese sentido. Pero bueno, ahí estarían, digamos, algunas obsesiones que se pueden encontrar de él. ¿Cuál es me imagino que todos acá, quienes nos están escuchando, saben quién es Bogdanovich, pero da la impresión de que este libro también es una especie de guía para entrar o iniciarse en el conocimiento de la obra de un director cuya filmografía es bastante difícil de conseguir, por lo menos por acá, y lo digo en sentido completo, ¿no? Yo hace un montón de tiempo que tengo ganas de ver Texasville y no puedo, entre otras cosas porque no sé bajar películas, lo confieso, y además hasta por una cuestión de prurito ético, ¿viste? Esas cosas que se le niegan a uno en la cabeza, es una cuestión de diván, ¿no? Uno se niega a hacer cosas que saben que no debería hacerse. ¿Qué película ustedes recomendarían en términos de guía como para empezar a leer a Bogdanovich desde el cine? ¿Por dónde empezaría? No, hay alguna gente que le gusta mirar en orden la filmografía, ese sería un camino posible. Podría ser interesante para ver. A mí no, la idea de evolución a mí siempre me parece un poco sonsa, la idea de que un director evoluciona, o sea, un director hace películas y es posible que haga, no digo que tampoco que involucione, pero me parece que en el caso de Bogdanovich hay algo muy particular que es la idea de no repetirse. Es una obsesión que tenía, y de hecho en la entrevista que le hicimos, el libro incluye una entrevista que hicimos vía Skype a través de 3 encuentros, donde estuvo muy amable y con muchas ganas de conversar, y muy agradecido de que nosotros le prestemos atención a su obra. Eso para nosotros fue muy emocionante. Y él nos decía que sí, siempre le gustaba, aún cuando
tuvo un éxito. De hecho, la última película, una película que el éxito que tuvo tanto de crítica como de público, de premios Oscar, superó mucho las expectativas que tenía él y los productores, y de pronto él tenía la posibilidad de hacer la película que quisiera, y él nos contaba que todos le ofrecían hacer una película igual a The Last Picture Show, y él dijo, no, ahora quiero hacer una comedia. Y ahí es donde hace WhatsApp Doc. WhatsApp Doc, que es en un punto casi lo opuesto. Yo soy especialmente fanático de Texasville. Y, por ejemplo, yo vi Texasville antes de ver The Last Picture Show, que es una secuela de la película anterior. Mi opinión es mejor. Yo también creo que es mejor, que es una opinión bastante arriesgada, porque creo que el consenso es que no alcanzó la grandeza de la otra. Es una película tal vez más imperfecta, pero más libre y más compleja, también muy curiosa en cuanto al tono, porque es difícil de definir si es una comedia, si es un drama. No, ustedes definieron esa película como la más fordiana de todas las películas Sí, hay algo del personaje de Jeff Bridges que circula ahí como una especie de sheriff sin cargo oficial, ¿no? Que es como, exacto, que es un personaje que muchas veces hacía John Wayne en las películas de Ford. Y hay algo en eso de anclar la historia en un momento preciso de la historia de Estados Unidos y cómo contar la historia íntima, muy íntima de los personajes, porque el foco siempre de Bogdanovich está en las personas, en los seres humanos, en los vínculos entre los seres humanos, en las dificultades para vincularse de los seres humanos, pero en un contexto social y político muy concreto. Eso es algo que se repite en varias de sus películas y es algo que en algún momento del libro también llamamos la atención porque es algo que tampoco se ha analizado tanto de Bogdanovich. Como que él siempre tiene tan presente la historia del cine y de alguna manera siempre está remitiendo a los géneros que pareciera que eso no es tan importante. Pero yo creo que sí. Podríamos decir también es un director fuertemente político, aunque en una primera lectura eso no sea tan evidente. Bueno, ¿y vos por dónde empezarías? Con Bogdanovich. Y yo creo que una película a mí me parece que es la suma bogdanovichiana de Todos rieron. Creo que es una película que por un lado mezcla Nueva York, que es una de sus grandes obsesiones. Creo que es una película tremendamente libre. Hay una anécdota de rodaje respecto a Todos rieron, y es que Todos rieron, para quien no la vio, es una película que transcurre en Nueva York sobre detectives en Nueva York. Y Bogdanovich intencionalmente no investigó nada de cómo era la labor del detective para justamente crear sus propios detectives. Y una cosa que tiene la película es que es una película muy libre, justamente porque inventa la idea del detective, está la cuestión de la infidelidad siempre presente allí, está la cuestión también de la comedia triste, porque de nuevo, una película donde hay un montón de parejas, pero todos se cuernean con todos, más allá de que todo termine bien, vos sabés que eso es inestable. Está la música country, que está también muy presente en Bogdanovich, y también hay una cosa muy importante en él, que es el timing cómico. Es un gran director de comedia, y a mí me tocó escribir sobre las comedias de Bogdanovich y siempre tuve muy presente una crítica que a mí me impactó mucho cuando yo empezaba haciendo crítica, que era una crítica de Robin Wood de Intriga Internacional. O sea, Robin Wood escribió una crítica extraordinaria sobre Intriga Internacional de Hitchcock, un poco harto de todas las interpretaciones de los cahiers que para justificarlo decían, bueno, esto es una película teológica y demás, y el tipo dijo, no, a esta película para entender su grandeza hay que describirla. Entonces el tipo describió toda la estructura de la película y dedujo que era una obra maestra simplemente a partir de describirla. Y a veces me encontraba con ciertas comedias de Bogdanovich, como por ejemplo WhatsApp Doc o sobre todo Noises Off, que es extraordinaria porque es forma pura. Y uno simplemente con describirla y con describir cómo viene cada gag, cómo organiza cada gag, te das cuenta de su maestría, pero en algún punto esto también es interesante para desligarlo un poco de la idea del cineasta clásico, y un poco lo que decimos en el prólogo es eso, desligarlo del cineasta clásico. Pocas cosas hay más experimentales que las comedias de Bogdanovich porque son como gracia en estado puro. De hecho, el capítulo de Noises Off se llama Cosas que causan gracia, porque realmente no hay una manera de encerrarlo en un concepto, es pura experimentación cómica. Y al mismo tiempo yo agregaría algo que también me quedó cuando se estrenó Noises Off y que algún crítico bastante sagaz dijo que no era otra cosa más que el triunfo de la puesta en escena cinematográfica sobre la puesta en escena teatral. Sí, seguro. Creo que no podría definirse mejor.
Hablaban de comedias tristes ustedes. Parece haber sido un sino de la obra de Bogdanovich y de la vida de Bogdanovich, en la cual, por lo menos en un par de ocasiones, episodios que podían terminar con triunfos cinematográficos, triunfos artísticos, triunfos de boletería, se convirtieron en fracasos devastadores por hechos personales que le ocurrieron a Bogdanovich en su vida, desde el asesinato de su novia, de su pareja, por parte de un marido celoso, o la muerte del protagonista de su película cuando esa película estaba por estrenarse. Recomiendo de River Phoenix en esa cosa llamada amor. Recomiendo el momento en el que los autores del libro, nuestros amigos, definen como debe definirse a Roger Ebert en la crítica que hace de ese libro. Nunca mejor puesto el adjetivo. Mirá que el adjetivo es a veces un enemigo o un arma de doble filo, pero definirlo como canalla es la mejor manera de definirlo, y cuando lean el libro se van a dar cuenta de por qué. Sí, por supuesto. Lo que les preguntaba, después de esta larga introducción, es si un poco el destino de Bogdanovich a un autor de comedias tristes es justamente el hecho de no triunfar en las boleterías, no ser pasión de multitudes, sino disfrutar o convertirse en héroe a partir del fracaso, de un fracaso que, digamos, no es tal porque estamos celebrando su obra acá. Sí, eso es algo que yo personalmente muchas veces lo pensé. Si él de alguna manera, consciente o inconscientemente, no buscó su propio fracaso. Porque me parece que uno ve en sus películas, y incluso, por ejemplo, en este libro, que son conversaciones con directores, como hace un rescate de un montón de directores que supuestamente habían caído en el olvido y que eran supuestamente directores menores y poco reconocidos. Hay una intención permanente en cierto elogio del fracaso. Y yo creo que posiblemente es algo que él buscaba. No lo sabemos. Pero también es cierto que en algunos casos también lo sufrió mucho. En cualquier industria cinematográfica, el fracaso implica la dificultad para poder hacer la película siguiente. En el caso de la industria cinematográfica norteamericana, eso se potencia al máximo. Y de hecho, tal vez esa búsqueda de su propio fracaso como director, casi como un gusto así medio perverso por su propio fracaso, lo terminó condenando a la dificultad para filmar más. Una cosa que uno lamenta es que en los últimos 20 años, ¿no?, que haya filmado tan pocas películas. Cuando otros directores, por ejemplo, de su misma generación o incluso más grandes, creo Eastwood, por ejemplo, tiene un poquito más años que él, en los últimos 20 años filmó con una frecuencia extraordinaria, y Bogdanovich ha filmado muy poco. Lo mismo Scorsese. Coppola es el otro ejemplo de otro director que también su frecuencia ha bajado muchísimo. Y Carpenter, ¿no?, que tampoco sé si es por decisión personal o qué, pero es interesante pensar como comparativamente la carrera de todos esos directores. Y hay cierto placer por el fracaso, creo, inconscientemente. Quiero agregar una cosa antes de que Hernán complete la cuestión, la pregunta, que es que este libro no solamente habla de Bogdanovich, sino que sobrevuela otras cuestiones que a mí particularmente me interesa mucho subrayar y que no es habitual encontrar en libros de análisis de la filmografía de un autor en la Argentina, mucho menos en la Argentina, que es reflexionar sobre las prácticas del cine, lo que significa hacer una película, el papel del productor, el significado completo de lo que significa el hecho de armar una película y construir una filmografía. Hay una cantidad de reflexiones que parecen planteadas casi al paso, sutilmente, pero que son verdaderamente profundas, que tienen que ver con la relación entre el director y el productor,
con las preguntas que se hace un director que quiere ser productor y sobre todo con algo sobre lo cual me gustaría que los autores, tanto Juan como Hernán, reflexionen después de que terminemos de hablar de esto de la autoridad que le da el fracaso a Bogdanovich. ¿Qué es esto de lo que significa ser libre o independiente? En el sentido más amplio de la palabra, no en el cliché de los tipos que van a filmar a Sundance y terminan apoyados por un gran estudio. Bueno, justamente creo que en algún punto las dos cosas se relacionan, por lo menos con lo que iba a hablar después todo tiene que ver con todo, el encanto del fracaso en Bogdanovich. Creo que también está un poco unido al propio encanto de su propia generación, la generación del New Hollywood, que en algún punto tiene un aura también del encanto del fracaso, si no lo piensan. New Hollywood fue esta generación de Scorsese, Coppola, De Palma, que tuvieron como un momento espectacular y luego en los 80 empezaron a fracasar. 1, 2, 3, 4, empezaron a fracasar uno atrás del otro. Y todo el modelo cambió, todo el cine cambió, digamos. Los pocos sobrevivientes de esa época están Eastwood, está Scorsese, que tuvo la habilidad de manejarse, pero muchos otros realmente fracasaron. Sí, salvo Spielberg, probablemente sea, o Lucas, sí, sean los casos excepcionales a esta regla. Pero tengo que agregar algo. En el libro de Peter Biskind, que ustedes citan ahí, Easy Riders, ustedes, Raging Bulls, ustedes, moteros salvajes, moteros tranquilos, toros salvajes. Creo que hay un momento en que se cuenta que a Bogdanovich le encantaba el éxito, que disfrutaba tener una casa inmensa, con pileta, todos los privilegios que le significaban a él formar parte de la realeza de Hollywood. Por eso probablemente se haya sentido en él mucho más fuerte que en otros ese fracaso, pero de venirse abajo de la terraza hasta el sótano. Sí, además en algún punto también creo que yo voy a decir una cosa medio, no sé si polémica, pero quizás un poco tajante, pero creo que todos los cineastas de New Hollywood, Bogdanovich es el más adulto, en el sentido de que es un cine que no es un cine tan sobrio, tan obsesionado con la sobriedad, con el gesto sutil, que en algún punto, digamos, muere en los 80 cuando empieza a morir el cine adulto industrial. Uno hablaba de Spielberg y Lucas como los que continuaron. Sí, es verdad, pero es verdad que Spielberg y Lucas fueron también los padres del cine de los 80. O sea, el cine de ciencia ficción, la vuelta a un cine más naif, de la ciencia ficción y demás. Y ahí el cine del impacto, como se lo definió en algún momento, ¿no? El cine de Bogdanovich está contra cualquier tipo de cine de impacto y eso en la fecha de hoy no se puede hacer. O sea, eso hoy en día Scorsese quizás que haya sobrevivido mejor que ningún otro, porque es un cine de alto impacto el de Scorsese, ¿no? Uno piensa en Buenos Muchachos y es alto impacto, es adulto, pero es alto impacto. Bogdanovich no, o sea, va por un lado contrario y justamente por eso hoy en día es un director que encaja tan difícilmente en la industria. Desde los 80 en adelante creo que es un director que ha sido paria un poco también por una cuestión de estilo. Antes de abrirle el juego a nuestros amables asistentes, si tienen ganas de comentarle algo a los autores o intercambiar alguna impresión con ellos, quería preguntarles por esto y sobre todo me interesa la opinión de Juan, que trabaja detrás de las cámaras y ha hecho verdaderas películas independientes, lo que significa para un personaje como Bogdanovich, que se desprende del título que es un referente de alguna manera para ustedes, esto del espíritu libre, perdónenme la expresión casi vulgar, hacer lo que se le canta. Sí. Sí. Bueno, una de las claves me parece que está en el título del libro de conversaciones con directores de Hollywood, que la traducción sería ¿quién diablos lo hizo? O ¿quién mierda lo hizo? No sé, depende de quién lo traduzca. Bueno, que él en el prólogo del libro decía que desde muy chico veía mucho cine, era un cinéfilo desde muy pequeño, pero al principio no sabía quiénes eran los directores. Veía películas y tal vez reconocía actores, pero no los directores. Hasta que un día empezó a preguntarse, bueno, ¿pero quién la hizo? Y ahí cuando se dio cuenta que había alguien atrás, el director que había hecho esa película, seguramente le empezaron a dar ganas de hacer películas a él y de conocer a los directores para saber cómo la hicieron, ¿no? Un poco la idea del libro es esa. Posiblemente Bogdanovich, él trabajó muchos años como crítico y sobre todo haciendo entrevistas a
a directores que todavía vivían y muchos de ellos ya estaban retirados, pero todavía estaban vivos, y él dijo, bueno, acá hay un secreto que de alguna manera quiero como robarles el secreto de cómo se hacen las películas. Posiblemente nosotros estemos haciendo lo mismo, entrevistándolo a Bogdanovich y haciendo un libro sobre él. O sea que me parece que hay, como decía Hernán, en él, pero en toda esa generación de directores, una reivindicación del lugar del director como autor. Al mismo tiempo que es la primera generación que empieza a ver en perspectiva el cine clásico norteamericano, que lo admiraron desde muy chicos y a la vez pueden mirarlo con cierta distancia y analizarlo. También es una generación inmediatamente posterior a la generación de los autores del cine europeo, que revolucionaron el cine y que impulsaron el cine moderno. Eso me parece que también es fundamental. El cine, toda esa generación es las dos cosas, es el amor al cine clásico norteamericano, pero también se veían como en un espejo en esos directores, sobre todo los directores franceses, me imagino, que habían podido hacer películas muy personales y con mucha libertad. Y eso creo que se ve en su filmografía, esa doble perspectiva. Y por ejemplo, tampoco se dice lo suficiente de las ciertas influencias de cierto cine europeo en el cine de Bogdanovich. Su obsesión con la historia del cine norteamericano, que obviamente es muy fuerte, hace que lo otro quede un poco más escondido, pero también está, me parece. Uno puede hacerse las conexiones con ciertas películas de Truffaut, con Renoir, que no es un director de esa generación, pero de alguna manera es parte de un linaje, ¿no? De una forma de... tal vez el primer gran autor del cine francés. O sea que esa relación también, y eso fue como muy importante. Y lo otro que decía antes de su interés y su amistad personal con Wells y Cassavetes tampoco me parece una casualidad. Evidentemente es una de sus obsesiones. Y tampoco es casual, como decías vos, que haya intentado crear productoras propias, que haya querido ser productor. O sea, la lucha por el control sobre las películas, que a veces las perdió y a veces las ganó, es parte de su historia como cineasta. De hecho, es una lucha que sigue. Vos hablabas de Texasville. Él está obsesionado en poder reestrenar Texasville en blanco y negro porque él la pensó en blanco y negro. Sí. Y todo el tiempo está, además de estar pensando en nuevos proyectos, está luchando por que las películas que se puedan ver como él las pensó originalmente. Eso habla de un interés especial por la idea del director como autor. Bueno, él hizo juicio incluso a los productores de Máscara, porque no salió como él quería. Él hizo juicio para poder estrenar la película como él quería, con las canciones de Bruce Springsteen y demás, lo que también provocó que se transformara en los 80, ya venía de un fracaso comercial muy grande cuando todos rieron, pero después de Máscara, que fue relativamente exitosa, le hizo juicio a la propia productora que había hecho la película, y eso lo maldijo más todavía. De ahí salió una quizás super película, quizás no super película, que es Infielmente Tuya, que la hizo a las apuradas y porque necesitaba plata, básicamente porque claro, las productoras le habían hecho la cruz. ¿Cómo le vas a hacer juicio a la gente que te permitió hacer la película, digamos? Es interesante todo esto porque Bogdanovich vive o atraviesa una etapa en la cual los grandes estudios empiezan a tambalear, alguno de ellos corre el riesgo inclusive hasta de quebrar. ¿Se acuerdan lo que pasó con Robert Evans salvando a Paramount en esos años? Y al mismo tiempo se producía ese proceso que terminó con grandes corporaciones ajenas al mundo del cine absorbiendo, Transamérica, por ejemplo, en el caso de United Artists, absorbiendo a los viejos nombres de la historia de Hollywood. Y en ese momento, sí, los directores tienen la sensación, y más los más cinéfilos tienen el deseo, la sensación de convertirse en los dueños de su propia obra. Y en ese momento de tensión, de incertidumbre, no siempre lo consiguen y Bogdanovich
logra otro triunfo en su gran cadena de fracasos. Claro, y además en un momento parecía que lo estaban logrando, ¿no? Sí. Tomar el control de Hollywood. A mí particularmente lo que... Eso se percibe muy bien en el libro, ¿eh? Sí. Hay una lectura de la filmografía de Hollywood en la cual, de Bogdanovich, la cual sobrevuela todo ese cambio de paradigma que registra Hollywood en todos esos años. Otra joyita de la sutileza con la que está escrito este trabajo. De hecho, lo que a mí personalmente, creo que vos también coincidís, no molesta del libro de Biskin, es que él hace un análisis bastante interesante en cierto sentido de esa generación y de cómo se producía y de esa debacle, esa elevación y debacle muy rápido de esa generación. Pero cuando vos vas leyendo el libro da la sensación de que Biskin le está diciendo que fracasó porque los directores querían hacer lo que querían hacer las películas que querían, se drogaban mucho, iban mucho a fiestas, como una crítica como medio entre moralista y que se creían demasiado lo de ser autores, como que se pusiera la gorra de productor. De paso les hago otra pregunta. ¿Ustedes por qué razón no incluyeron en el análisis de la obra de Bogdanovich la participación de Bogdanovich en esta especie de cierre de la película Maldita de Orson Welles? No, la verdad que preferimos... Se dice que fue él quien la terminó y aparece actuando en El otro lado del viento, me refiero, que está disponible en Netflix. Preferimos concentrarnos más que nada en aquellas que él dirigió. A lo sumo nombramos Al otro lado del viento en lo que tiene que ver con el Bogdanovich modelo siglo XXI, porque creo que ahí justamente Freddy Friedlander hablaba recién de las grandes películas de cine americano clásico. Bogdanovich, si bien está este malentendido de que es un cineasta que pierde importancia a partir de mediados de los 70, como historiador siempre se lo tuvo muy en cuenta, siempre, y como buen historiador él también es un historiador del cine americano clásico que tiene una característica, y es que es realmente interminable. Lo que decías esto de que hay directores, que el tipo está buscando todo el tiempo, bueno, él realmente los buscó todo el tiempo, él quiso más que ser historiador, quiso ser testigo, me parece, de una época, entonces se la pasó entrevistando directores que de pronto no eran tan conocidos. Y en el caso del otro lado del viento lo mencionamos al menos como sus labores finales, como el de lo último que todavía al día de hoy sigue siendo como de manera consensual respetado, que tiene que ver como el historiador, pero decidimos dejarla fuera porque no había sido una película dirigida por él, y por otro lado también, digamos, es una película donde el estilo no tiene mucho que ver con lo que hace Bogdanovich en general, digamos, más allá de la admiración que él tenía por Welles. No sé si Welles es un tipo que estilísticamente se parezca demasiado a Bogdanovich. Del cameo él nos comentó que sí, yo la vi la película, que le divirtió hacerlo, me parece alguna gestión de Axel Kuchevaski ahí en el medio, como el director es argentino y Axel Kuchevaski es amigo de Bogdanovich, creo que por ahí viene la mano. Curiosamente a él no le gustan las películas de terror. De hecho, gracias porque Targets es una película de terror particular, pero él dice que no la piensa como una película de terror y no le gusta el cine de terror ni siquiera como espectador. O sea que la razón por la que apareció en esa película no sé cuál es. Y en relación a lo que decías antes, sí, es una de las razones por las que nos entusiasmaba la idea de hacer el libro, porque sentimos que es un director que sigue sin ser del todo, ni siquiera digo reconocido, sin ser visto sus películas. Yo doy clases, esto que decía que me pasaba cuando era alumno en el 91 en la FUC, me sigue pasando hoy cuando doy clases en el 2019. Doy clases en el último año de la FUC y seguramente si pregunto entre todos mis alumnos si vieron alguna película de Bogdanovich, siempre hay alguno que tal vez casualmente, muy cinéfilo, pero no es un director ni visitado en las materias ni visitado por la curiosidad natural de los alumnos. O sea, quedó relegado a cierto olvido particular que nos llama la atención porque es un cineasta
para nosotros fundamental. De los cineastas vivos no hay muchos más grandes que él para nosotros. Así, a ese nivel lo consideramos. Sí, yo creo igualmente, al menos que va a ser reivindicado con el tiempo. Yo creo que Bogdanovich va a poder decir, como Orson Welles decía esto, me van a extrañar mucho cuando esté muerto. Y más allá de que suene terrible esto, creo que cuando el Bogdanovich estira la pata, creo que se va a hacer una revisión de su filmografía y se va a valorar mucho más a él como cineasta. Bueno, de hecho, tiene admiradores actuales, de cineastas de gran prestigio que lo admiran muchísimo, como Noah Baumbach y Wes Anderson, que de hecho le produjeron una película a Bogdanovich. La última que hizo hasta ahora. O sea, la última ficción, She's Funny That Way, que hasta qué punto también un poco Bogdanovich es una figura un poco trágica, porque pese a tener, digamos, el padrinazgo de Noah Baumbach y de Wes Anderson, que son dos directores de moda y demás, y son una película de relativo bajo presupuesto, no pudo hacerla como él quiso. O sea, los productores no dejaron que el tipo ni siquiera la titulara como él hubiera querido, lo cual a mí me resultó un poco triste eso, ¿no? Una persona que en sus primeros años tuvo todo el poder y ahora se le vienen unos productores y le dicen, no, mirá, la película tenés que titularla de esta manera y no de otra. Su película sobre Buster Keaton uno podría verla casi como un autorretrato, ¿no? Sí. Bueno, creo que en algún punto él hace el documental de John Ford en los 70, cuando él estaba en la cima, y justamente habla de un director que, digamos, siempre se mantuvo bien y ya ahora es un documental sobre Buster Keaton, o sea, un tipo que tuvo un momento de gloria y luego fracasó por completo. Es casi una cosa muy, muy triste desde el punto de vista autobiográfico. Pero respecto, bueno, lo que decían recién de por qué escribí un libro sobre él, me gusta un poco pensar lo que decía Jonathan Rosenbaum, que una función importantísima de la crítica es informar. Pareciera como una función menor, uno dice, bueno, la crítica tiene que analizar, tiene que interpretar, que lógicamente es importante, pero creo que la información es importantísima y poder decirle a un montón de gente, mirá, hay un tipo llamado Bogdanovich, mirá tal o cual película que de pronto no es tan conocida, nos pareció sumamente valioso. Yo quiero agregar un par de cosas. Primero que la información no se debería agotar en la idea de la información misma, porque si no estamos haciendo el trabajo en el fondo de un archivero o de una persona que se obsesiona con la información, que es lo más perecedero que existe, porque siempre va a aparecer una información posterior que va a terminar tapando la anterior. Esto le pasa mucho a los obsesivos de los noticieros o los que hacen determinado tipo de tratamiento de la actualidad. La tarea del crítico, yo por lo menos lo siento así, no es solamente informar, sino que esa información se puede utilizar como estímulo. Yo lo sentí así cuando me puse en contacto con este libro o con todos los libros que además de hacer teoría uno siente que le sirven como referentes. ¿Qué haría con este libro? ¿Qué me puse a hacer? Bueno, tratar de encontrar la mejor manera o la manera más rápida o eficaz, eficiente posible de acceder a las películas de las que habla este libro. Las que yo vi, las que todavía no vi, hay una cantidad de películas de Bogdanovich que no pude ver todavía y que me encantaría volver a ver o revisar a partir de esto, o la cantidad de información que hay atrás de lo que en términos de reflexión y en términos casi teóricos plantean los autores de una manera, con una rigurosidad verdaderamente admirable. Por eso a mí me gustan libros como este, estoy feliz de poder acompañar esta presentación y quería cerrar simplemente con si ustedes tienen ganas de decir algo más, bienvenidos, con una especie de clarificación de lo que tiene que ver con la aparición del cameo que hace Bogdanovich en It. Esto me lo contó Andy Muschietti, el director de la película, cuando vino acá. Efectivamente, Axel Kuchevaski es amigo de los dos y en un momento determinado los invitó, ya siendo amigo de Bogdanovich, lo invitó a cenar con Muschietti. Los invitó a los dos a comer. Y en medio de la charla, después de que Muschietti le confesó su admiración, Muschietti es un caballero, tipo muy divertido y una persona muy inteligente, por eso está ocupando el lugar que ocupa en la industria en este momento, le confesó su admiración a Bogdanovich, cómo lo admiraba y qué ganas tenía de conocerlo y de intercambiar información y comentarios sobre directores, sobre actores, sobre memoria de Hollywood. Y parece que, según me contó Muschietti, Bogdanovich le dice, che, ¿y no tendrás algo
para un director viejo como yo en alguna película tuya? Y entonces Muschietti, que tenía una idea más o menos en la cabeza, según me dijo, acerca de un personaje como, ustedes vieron It, capítulo 2, como el que hace Bogdanovich en la película, lo perfeccionó, entonces lo hizo bajar del cielo, con todo ese juego casi de homenaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y como pasó en el final de Casablanca, a partir de ahí nació una gran amistad. Él es actor también, ¿verdad? Sí. Y tiene formación Sí. teatral. Claro. Sí, bueno, lo han visto en varias películas, se reservó papeles importantes, y en el caso de la película de Orson Welles también tiene un papel y ha hecho apariciones que no solamente se limitan a películas suyas. Y por último, elevo mis plegarias al cielo para que en algún lugar, creo que el último que pasó Saint-Jacques en televisión fue HBO, hace un montón de tiempo. No, y de paso también recomiendo la novela, yo soy fanático de las novelas de Paul Theroux y de sus libros de viaje, y Saint-Jacques es una novela maravillosa, maravillosa. Sí, bueno, les avisamos también, Marcelo, bueno, tiene este tema de la culpa. Nosotros pirateamos a lo loco para hacer el libro. Están todas en torrent, bájenlas. Hay en YouTube, o sea, no sientan culpa. En Cúbita hay alguna, creo. En Cúbita hay algunas, sí. Bueno, sin más, les agradezco mucho la presencia. Están los libros a disposición. No para piratear. Ojalá sientan y encuentren en este libro la misma felicidad, la misma melancolía, el mismo humor y el mismo estímulo para descubrir o redescubrir a un tipo que hace un cine extraordinario como Peter Bogdanovich, y a dos autores que están a la altura de ese cine sin ningún lugar a dudas. A Hernán y a Juan, muchas gracias. Gracias.